Un gran abrazo de mi parte, un gusto para mí volver a estar con ustedes, compartir este tiempo junto con ustedes. Siempre es una alegría, un gozo poder verles, poder compartir y juntos poder aprender lo que la palabra de Dios quiere enseñar a nuestras vidas. Me siento muy feliz de poder desarrollar un poco algunos conceptos importantes de la carta de Colosenses y agradecido con Dios por la oportunidad y con los hermanos que se esfuerzan tanto por organizar cada día esta hermosa actividad. Sin hacer mucho preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses. Estamos en la carta de Colosenses, como mi hermano Isaac decía, los días martes. Este es el tercer martes que estamos compartiendo la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Las veces anteriores hemos estado hablando y hemos visto algunos puntos importantes y resaltantes de la carta de Colosenses. Aún no entramos a desarrollar la carta como tal, simplemente hemos estado viendo algunos aspectos importantes, algunas cosas que Pablo le da mucho énfasis y mucha fuerza en el desarrollo de la carta de Colosenses, puntos resaltantes, y también estuvimos viendo algunas cosas relevantes acerca del contexto. La primera clase que vimos, estuvimos hablando de un punto importante como es el conocimiento. Para Pablo, el conocimiento de la voluntad de Dios es esencial para poder vivir la vida conforme a lo que Dios quiere. Recuerden el capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, la petición del apóstol Pablo es que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El propósito, el resultado, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese fue el primer punto que vimos, aunque no lo desarrollamos a profundidad. Probablemente si hay más oportunidades lo vamos a seguir desarrollando. La segunda cosa que vimos, la clase pasada, tiene que ver con un concepto importante. Lo que hablamos del conocimiento tiene que ver con la ocasión, con lo que movió y motivó al autor a escribir la carta. Recuerden lo que dije en la primera clase. Estudiamos la Biblia en 3 niveles. Nivel 1, la Biblia como un solo núcleo. Nivel 2, al nivel de una carta o de un libro. Nivel 3, al nivel de un pasaje. Cada uno de estos niveles lleva consigo o tiene un tema central que representa la idea central de todo lo que el autor quiere decir, una ocasión que es lo que motiva al autor a escribir, y también cada uno de estos niveles tiene su propio contexto. Entonces, lo que ocasiona, o lo que mueve, lo que motiva a Pablo a escribir la carta a Colosenses tiene que ver con el conocimiento que nos lleva a desarrollar y a vivir la vida conforme a lo que Dios quiere, producto de que, como vimos en esa clase en el capítulo 2, se están introduciendo algunos conceptos erróneos en la iglesia de Colosa. El tema central fue el que desarrollamos la semana pasada, que tiene que ver con que absolutamente todo apunta a Cristo. Lo único que nosotros necesitamos en nuestras vidas es a Cristo. El único que puede llenarnos es Cristo. El único que puede transformar nuestras vidas es Cristo. En Él encontramos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en Él estamos absolutamente completos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo está en Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa fue la segunda clase que vimos. Lo importante que debe ser Cristo en nuestras vidas. Lo único que nosotros necesitamos como jóvenes, lo único que puede llenar nuestras vidas, lo único que puede transformar nuestras vidas es Cristo Jesús. Ese fue el segundo concepto que vimos. Y el concepto que vamos a ver hoy es un concepto que también Pablo le da mucho énfasis. Recuerden que el eje de la carta se va a desenvolver en capítulo 1 y capítulo 2, en la parte doctrinal o la parte teológica, y el capítulo 3 y capítulo 4 tiene que ver con la parte práctica. Y hay un concepto, hay una idea que Pablo quiere darle mucho énfasis y que Pablo quiere que los hermanos de Colosa puedan tener presente, puedan memorizar, puedan recordar y puedan tener pero muy presente en sus vidas. En el capítulo 2, les invito a que veamos el capítulo 2, versículo 11, capítulo 2, versículo 11, después de que en el versículo 10 nos dice que en Cristo estamos completos y que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad, mira el versículo 11, ¿de qué nos va a hablar? Y en Él también fuiste circuncidados. Nos va a hablar de la circuncisión. Fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12.
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, versículo 13, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonando todos nuestros pecados. ¿Cuál es el concepto que vemos aquí en el versículo 11, 12 y 13? El apóstol Pablo va a hacer una comparación y va a hablar acerca de la circuncisión de Cristo. ¿De qué se trata? Lo que él va a desarrollar en el versículo 11, 12 y 13. ¿Cuál es el concepto que Pablo quiere que nosotros tengamos muy, pero muy presentes en nuestra mente? Pablo quiere que usted y yo entendamos que un día participamos de la circuncisión de Cristo, muriendo, según el versículo 11 y versículo 12, siendo sepultados y resucitando juntamente con él. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo participamos de la circuncisión de Cristo? El día que nosotros decidimos creer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el día que nosotros decidimos obedecer. Según el capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, ellos oyeron la palabra verdadera del Evangelio. Según el versículo 6, ellos conocieron la gracia de Dios en verdad. Recuerden que a los hermanos a los que le escribe, a las personas a las que le escribe, son personas que han decidido oír, creer y obedecer al Evangelio. Son personas que han decidido morir, ser sepultadas en las aguas del bautismo y resucitar para vivir una vida nueva. Este concepto es relevante para la transformación de nuestras vidas. Nosotros debemos tener presente que el día que nosotros decidimos ser bautizados, el día que nosotros decidimos creer al Evangelio, el día que nosotros decidimos obedecer al Evangelio, morimos, somos sepultados y resucitamos. Es un concepto que Pablo lo va a repetir, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 20? Léanlo conmigo. Pues si habéis muerto con Cristo, nuevamente introduce el concepto de que nosotros hemos muerto con Cristo. Fíjense, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni aun gustes, ni aun toques. El punto está en el principio, en la primera parte del versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo. Ya nos había dicho en el 11, 12 y 13, que hemos muerto, que hemos sido sepultados y que salimos del agua para vivir una vida nueva, resucitando juntamente con él por la fe, en el poder de Dios que lo levantó entre los muertos. En el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo. Mira el capítulo 3, versículo 1. Si pues, mira cómo comienza el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo. Nuevamente el concepto. Morir, ser sepultado, y en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Si hay algo que Pablo quiere que nosotros tengamos presente y que los hermanos en Colosa tengan presente, es que ellos murieron, es que ellos fueron sepultados en las aguas del bautismo y que ellos salieron de las aguas del bautismo para vivir una vida nueva. Recuerden una idea que les planteé el martes pasado. Yo no sé los que estuvieron presentes si la recuerdan. Algunos parece que le quedó grabado en su mente porque me estuvieron hablando un poco de eso en la semana. Dios nos formó en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Nosotros nos deformamos. Génesis capítulo 3. Ahora Dios necesita transformarnos, a llevarnos al punto en el que Él nos creó. Dios nos formó, nosotros nos deformamos y Dios necesita transformarnos. ¿De qué manera lo hace? ¿Cuándo comienza la transformación? ¿Cuándo comienza la metamorfosis en nuestra vida? Recuerde que la palabra conversión y transformación en griego significa metamorfosis. Y eso es un cambio de una condición, de un estado a otro. El ejemplo que ponemos siempre cuando hablamos de la metamorfosis es la oruga cuando se transforma a ser mariposa. Pasa de una condición, de un estado a otro absolutamente diferente. Totalmente diferente. Esa es la metamorfosis, la transformación, el cambio que Dios quiere lograr en nosotros. Pero para poder lograr esa transformación, para poder llevarnos al estado en el que Él nos creó,
luego que nosotros nos deformamos, esa transformación, ¿cuándo comienza? Eso es una pregunta para ustedes. Así no se cansa tanto mi voz y así interactuamos un poco. ¿Cuándo comienza el proceso de transformación? Porque es importante que nosotros entendamos eso. El día que nosotros decidimos, Felipe Wilson, mi amigo allá en Buenos Aires, parece que nos hemos visto en algunas oportunidades, dice en el bautismo, 1 Corintios 15, pone Jorge, muriendo, siendo sepultado y resucitando, claramente. En la obediencia al bautismo comienza el proceso de transformación. Recuerden lo que enseña Romanos capítulo 6, versículo 3. Vamos allá, Romanos capítulo 6, no pierda Colosenses porque estamos estudiando el libro de Colosenses, pero Romanos capítulo 6 nos va a aclarar mucho más la idea de cuándo comienza realmente nuestra transformación o el proceso de transformación. Capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Fíjense el concepto. Nosotros morimos, somos sepultados con él juntamente en el bautismo y salimos del agua, salimos del bautismo para comenzar a vivir una vida nueva. Ahí comienza nuestro proceso de transformación y de cambio. Ahora, ¿cuándo termina? Ese es un punto importante en Colosenses. ¿Cuándo termina? Lo dejo para que lo piensen un poco. ¿Cuándo termina el proceso de transformación en nuestras vidas? Volvamos al libro de Colosenses. Si quieren escribirme en el chat cuándo termina, y lo vamos a ver quizás después al final de la clase. Bien, el punto de lo que quiero resaltar es que para el apóstol Pablo es importante que los hermanos en Colosa puedan entender el hecho de que decidieron morir el día que fueron bautizados, fueron sepultados y salieron del agua para comenzar a vivir una vida nueva. El día que usted decidió ser bautizado, si todos los que están en esta sala lo han hecho, y si alguno no lo ha hecho, le invito a que podamos conversar ampliamente acerca del por qué, para qué Dios quiere que nosotros lo hagamos. Pero los que ya lo han hecho, debemos tener presente y debemos entender algo. El día que nosotros decidimos ser bautizados, decidimos morir a tres cosas fundamentales que nosotros vamos a ver aquí en el libro de Colosenses. ¿Cuáles son esas tres cosas a las cuales nosotros decidimos morir? Primera cosa, capítulo 2, versículo 11, 12 y 13, nuevamente. En él también fuiste circuncidado con la circuncisión hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿A qué decidimos morir nosotros el día que fuimos bautizados? Decidimos morir al pecado. Dios perdonó todos nuestros pecados, según el versículo 13, perdonándonos todos los pecados, final del versículo 13. Él nos perdonó, Él nos limpió, porque nosotros decidimos morir al pecado. De hecho, el capítulo 1, versículo 13 y versículo 14 nos va a hablar de que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, y el versículo 14 mira cómo termina, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios perdona todos nuestros pecados, Dios perdona todas nuestras culpas el día que nosotros decidimos obedecer, pero ese día, escuche bien, querido joven, nosotros decidimos morir al pecado. Eso quiere decir que ya no decidimos no seguir viviendo en él. Segunda cosa a la cual decidimos morir. Los hermanos a los que Pablo le escribe en el capítulo 2, versículo 16 y 17 están introduciendo dentro del cristianismo ideas y prácticas que tienen que ver con el judaísmo. En este caso, versículo 16, por tanto nadie juzgue en cuanto a bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir el versículo 16 y 17 en el tema que nosotros estamos conversando? La segunda cosa
a la que nosotros decidimos morir es a los conceptos, a las ideas y a las enseñanzas que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Todo lo que nosotros conocíamos, hacíamos, creíamos antes de conocer a Cristo, el día que nosotros decidimos morir en las aguas del bautismo, también decidimos morir a todo lo que nosotros creíamos antes de conocer a Cristo. Esa es la segunda cosa a la que decidimos morir. Tercera cosa a la que decidimos morir. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como. En el versículo 20, nosotros decidimos morir a los rudimentos, a los preceptos y a todo lo que tiene que ver con este mundo. Entonces, tres cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener presentes en las que por las que nosotros decidimos, por las que nosotros decidimos dejar, decidimos morir el día que decidimos obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas tres cosas? El pecado, la antigua forma de pensar o la antigua enseñanza que teníamos y decidimos morir al mundo. Una persona, ya entrando a la parte más práctica, probablemente esta parte fue un poco teórica, pero ya entrando a la parte un poco más práctica, una persona que entiende que el día que decidió obedecer al Evangelio, decidió morir, decidió ser sepultado y decidió resucitar, mira lo que va a hacer. Primer punto, para que usted lo anote en sus apuntes. Primer punto, una persona que entiende esto, que tiene presente esto cada día en su vida, que entiende que decidió dejar atrás su antigua vida, mira lo que va a hacer. Capítulo 3, versículo 1. Primer punto. Si pues habéis resucitado con Cristo, mira lo que va a hacer una persona que ha decidido morir, ser sepultado y resucitar con Cristo. ¿Qué va a hacer según el 3.1? Buscar las cosas de arriba. Jovencitos lindos, el día que nosotros decidimos obedecer al Evangelio, morimos. Y ahí comenzó una nueva vida para nosotros, que tiene que desarrollarse, que tiene que desenvolverse, que tenemos que andar buscando cada día las cosas de arriba. Es importante que nosotros entendamos eso. Y felicito a todos los que están en esta hora en la plataforma y que están todos los días reuniéndose para orar, para escudriñar la escritura. Porque es parte de buscar las cosas de arriba. Nosotros decidimos morir y ahora tenemos que comenzar a vivir nuestra vida buscando las cosas de arriba. Mira cómo comienza el versículo 2. Poniendo la mira en las cosas de arriba. Y aquí hay un contraste. Poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sabe qué necesitamos desarrollar en nuestras vidas? ¿Sabe qué necesita la iglesia de Cristo? ¿Sabe qué busca el Señor de ustedes? ¿Sabe qué espera Dios de ustedes? ¿Sabe qué espera Dios de mí? Que nosotros comencemos a desarrollar nuestra vida buscando las cosas de arriba, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, poniendo nuestros ojos en las cosas celestiales y dejando de enfocarnos en las cosas de la tierra. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, aunque en un contexto muy diferente, pero podríamos aplicar un poco la idea de por qué nosotros debemos buscar las cosas de arriba. Repito, es un contexto diferente. Recuerden que siempre es importante el contexto. Pero mira el versículo 18 del capítulo 4 de Segunda de Corintios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, jovencitos lindos, ¿cómo son? Son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Y uno tiene que preguntarse en esta hora y ponerse la mano en el corazón, porque la respuesta solo la tiene usted. ¿En qué estamos enfocando nuestra mirada? ¿En qué estamos poniendo nuestra atención?
¿En qué estamos enfocando nuestra vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Una persona que entiende que ha muerto, que ha sido sepultada y que ha resucitado en las aguas del bautismo, va a comenzar a buscar las cosas de arriba. La transformación comienza en el bautismo, pero se desarrolla y continúa cuando tú y yo, cada día, vivimos nuestra vida buscando las cosas de arriba. ¿Por qué razón buscamos las cosas de arriba? Volvamos a Colosenses. Capítulo 3, ahí estamos. Si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda, escríbanmela ahí al chat. Es probable que no la lea porque me concentro a hablarles, pero si en algún momento la leo, te la puedo ayudar a responder. Capítulo 3, versículo 2 estamos. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué razón? Mira cómo comienza el versículo 3. ¿Cuál es la razón que Pablo da por la cual nosotros buscamos las cosas de arriba y no las cosas de la tierra? ¿Cuál es la razón? Capítulo 3, la primera parte. Porque habéis muerto. Ahí está el concepto. Porque habéis muerto. Esa es una de las razones. Ahora, Pablo va a dar una segunda razón. Parte del versículo 3. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 3? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo cuando habla de que nuestra vida está escondida en Dios? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué creen ustedes? Vamos a desarrollar esa idea, pero me gustaría ver qué piensan ustedes. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo está poniendo eso como una razón por la que nosotros no buscamos las cosas de la tierra, sino buscamos las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿A dónde está nuestra vida hoy? ¿Cuál es la idea que Pablo quiere transmitir en el final del versículo 3? Parece que por lo que dije ahora no se atreven a escribir al chat. No, atrévanse, yo los voy a leer. Creo que se refiere a que ahora nuestra vida le pertenece a Dios y pues está con Él y resguardada por Él, creo. Ok, bien, Alfredo. Te ganaste una estrellita de oro por atreverte a hablar. Excelente. Está bien. Tiene que ver un poco con eso. ¿Alguien más se atreve? Ender pone, somos parte del cuerpo de Cristo. Fíjense, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo quiere hacernos ver algo que es importante. Hay un movimiento espiritual de un lugar a otro. Hay un movimiento espiritual de un lugar a otro. Voy a ser un poco más claro. Miren el capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay un movimiento espiritual de una posición a otra. Nosotros estábamos en tiniebla. Según el capítulo 3, versículo 7, nosotros andábamos en otro tiempo viviendo según los deseos de nuestra carne. Entonces hay un movimiento espiritual de las tinieblas a la luz. Nuestra vida estaba en oscuridad, ahora está en Cristo. Nuestra vida estaba en tinieblas, ahora está en luz. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el punto? Si hay un movimiento espiritual, si tú, Samuel, fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué haces? Poniendo tu mirada en las cosas que tenían que ver con tu vida cuando estabas en tinieblas. ¿Qué hacemos buscando las cosas que tienen que ver con la tierra si esas cosas eran las que nosotros buscábamos cuando estábamos en tinieblas?
Si hubo un movimiento espiritual de las tinieblas a la luz, si nuestra vida hoy está escondida con Cristo, ¿saben qué cosas nosotros tenemos que buscar? Las cosas que tienen que ver con la luz, las cosas que tienen que ver con Cristo, las cosas que tienen que ver con lo celestial. Pero la realidad, para ser honestos, me voy a poner a mí de ejemplo, la realidad es que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, pero seguimos mirando muchas veces las cosas, las prácticas que teníamos y que hacíamos cuando aún estábamos en tinieblas. Oye, qué interesante que se ve la vida. Y estas cosas. El punto que Pablo quiere que entendamos es que ya no estamos en la misma posición espiritual, que hubo un movimiento espiritual, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, el día que nosotros decidimos morir, ser sepultados y salir del agua para vivir una vida nueva. Estábamos perdidos, ahora tenemos a Cristo. Estábamos en tiniebla, ahora vivimos en la luz. Amén. ¿Puedo hacer una Por pregunta? eso, Es que no entendí muy bien a lo de escondido en Cristo. ¿Eso de escondido en Cristo a qué se refiere? la palabra escondido tiene que ver con guardado. Nuestra vida hoy está guardada en Cristo, estamos en Él. No está hablando de una protección por si acaso, aunque voy a desviarme un poco del tema. No está hablando de una protección de algo malo. En el contexto de Colosenses, nosotros no estamos viendo ningún tipo de tribulaciones ni de persecuciones. En el contexto de Colosenses, todo lo encontramos en Cristo. La salvación, nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida, cuando fue trasladada de las tinieblas a la luz, está guardada. Está en Cristo. Estamos en Él. Estamos bajo la cobertura de Él. Nuestra posición espiritual hoy día es en Él. No sé si se entiende el punto. Sé que Pablo usa la palabra escogido. Tendría que, cuando desarrollemos mejor el pasaje, ver qué significa en el griego la palabra escondido aquí. Pero me parece, por lo que estuve viendo, que tiene que ver con que está guardado. ¿Por qué guardado? ¿Por qué el concepto de guardado? Porque mira lo que va a decir después en el versículo 4. Mira lo que va a decir en el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, y eso es una alusión al día final, a la vida eterna, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seremos manifestados con Él en gloria. Eso es una alusión a la vida eterna, al momento en que nosotros vamos a recibir esa vida eterna. ¿Cuál es el punto? Dios nos traslada de las tinieblas a la luz, nuestra vida está guardada en Cristo para ser manifestada junto con Él cuando Él se manifieste para gloria eterna. ¿Se entiende un poco más el concepto o es un poco enredado? Estamos guardados en Él, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados en Él. ¿Quiénes son nosotros? Aquellos que decidieron morir, que decidieron ser sepultados, que decidieron resucitar y que están y viven su vida buscando las cosas de arriba. Si ustedes leen el final del versículo 4, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Bien, ese es el primer punto de una persona que entiende que ha muerto, ha sido sepultado y ha resucitado. Busca las cosas de arriba. Pone la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Se entiende? ¿Estamos Sí, bien? gracias. Ok. Seguimos. Segundo punto. Probablemente no vamos a poder desarrollar todo. Vamos a ver el segundo punto. ¿Qué hace? Aparte de buscar las cosas de arriba, una persona que entiende el proceso de transformación que comienza en el bautismo. Una persona que tiene claro que ha decidido morir, ser sepultado y resucitar. Versículo 5 del capítulo 3. Anótelo en su cuaderno. Una persona que entiende esto va a hacer morir lo terrenal en vosotros. Entonces, busca las cosas de arriba,
pone la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, y va a comenzar a vivir haciendo morir lo terrenal en nosotros. Necesitamos jóvenes que busquen las cosas de arriba. Necesitamos jóvenes que estén dispuestos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Necesitamos jóvenes que comprendan que el día que decidieron ser bautizados, unieron su vida a Cristo para comenzar el proceso de transformación. Dios nos formó, nosotros nos deformamos. Dios está trabajando en la transformación de nuestras vidas para llevarnos al punto en el cual comenzamos, pero la base de esa transformación viene dada a través del conocimiento que aplicamos en nuestra vida, buscando las cosas de arriba y haciendo morir lo terrenal en nosotros. Bien, entonces el segundo punto es, una persona que entiende estos conceptos va a hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas son las terrenales en nosotros? Probablemente no lo vamos a desarrollar profundamente por cosa de la hora. Pero fíjense unos detalles relevantes. Capítulo 5. ¿Cuáles son las cosas terrenales que Pablo menciona ahí? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas las cosas que Pablo menciona en el versículo 5 tienen que ver, escuche bien, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Tiene que ver con nuestros deseos, que nuestros deseos pueden llevarnos a dañar y a destruir nuestra relación con Dios. Todas las cosas del versículo 5 tienen que ver con eso. Afectan, influyen, destruyen, dañan nuestra relación con Dios. Es algo entre Dios y yo. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Tienen que ver específicamente con eso, con mis deseos, que si no controlo mis deseos, van a dañar mi relación con Dios. ¿No controlamos nuestros deseos? ¿O nuestros deseos van a controlarnos a nosotros, dañando nuestra relación con Dios? Y alguien pueda pensar, bueno, la fornicación no es solamente algo mío, sino se hace entre dos. Según Corintios 6, el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Se daña nuestra relación con Dios a través de estas cosas. Ahora, voy a profundizar, me gustaría profundizar en cada concepto, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, en otro momento. Ojalá y me sigan invitando a mis hermanos del HUD y no me pase tanto la hora. ¿Por qué no hacemos esto? Versículo 6. ¿Por qué hacemos morir lo terrenal en nosotros? Específicamente las cosas que menciona en el versículo 5. Mira lo que va a decir el versículo 6. Va a decirnos cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios no quiere que nosotros hagamos estas cosas, porque todos estos deseos traen consigo una consecuencia. Dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces hay tres cosas por las cuales nosotros no hacemos o no vivimos según estos deseos. ¿Cuáles son esas tres cosas? Versículo 6. Número 1. Causan la ira de Dios. Número 2. Nos hacen ser hijos de desobediencia. Número 1. Causan la ira de Dios. Número 2. Nos hacen ser hijos de desobediencia. Y número 3. Miren lo que dice el versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo.
cuando vivíais en ella. Eran prácticas que nosotros teníamos en otro tiempo, cuando estábamos en tiniebla, cuando estábamos en la otra posición espiritual, vivíamos y andábamos en ella. Ya no, era otro tiempo, cuando estábamos en tinieblas, cuando no estábamos en luz. Entonces, no vivimos conforme a los deseos terrenales, hacemos morir por lo terrenal en nosotros, porque estas cosas, estos deseos, si no los controlamos, van a controlar nuestras vidas, afectando directamente nuestra relación con Dios, causando la ira de Dios, haciéndonos ser hijos de desobediencia, y no las hacemos porque nosotros las hacíamos en otro tiempo, antes de morir, antes de ser sepultados y antes de resucitar. Ahora, hay algo interesante, y hasta aquí voy a llegar hoy. Muchas veces nosotros pensamos que mientras yo esté bien con Dios, no importa cómo esté con los demás. Pensamos que nuestra vida espiritual solamente depende de la relación vertical que hay entre Dios y yo. Pero tengo una mala noticia para el que piensa así. Versículo 8. Dejad también vosotros de estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. No mintáis unos a otros. Mira el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Del versículo 8 al versículo 14, incluso más abajo, Pablo va a hablar ahora acerca de las cosas que nosotros hacíamos conforme al viejo hombre, pero en relación a nuestras relaciones. Ya no a nuestra relación con Dios, sino a la relación entre nosotros, unos a otros, unos a otros. Entonces tiene que haber también una transformación que nos lleve a tener y a vernos de una manera diferente. Vamos a desarrollar ese concepto más ampliamente en la próxima oportunidad. ¿Por qué? Porque la transformación tiene que llevarnos, según el versículo 9, a despojarnos, versículo 10, a revestirnos, y mira cómo termina el versículo 10, a renovarnos. Nos despojamos, nos revestimos, nos renovamos. Esa es la transformación. ¿Hasta cuándo dura el proceso de transformación? Lo pregunté al principio. Comienza, me respondieron bien, el día que nosotros decidimos ser bautizados. ¿Cuándo termina? Y con esto me voy. Porque creo que ya es hora, ¿verdad, Isaac? ¿Cuándo termina? Capítulo 3. Ya había cerrado mi Biblia, pero... ¿Cuándo termina ese proceso de transformación? Versículo 10, capítulo 3, y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Termina el día que nosotros seamos absolutamente conforme a la imagen del que nos creó. Y hasta que lleguemos a alcanzar el conocimiento pleno. Para que usted piense y para que me responda en la próxima oportunidad, ¿a qué se refiere Pablo con el conocimiento pleno? En el capítulo 3, versículo 10. El punto para terminar, la aplicación para nuestras vidas. Jóvenes, hermanitos lindos, ya comenzamos el proceso de transformación. Gracias a Dios que por su misericordia, el Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio ha llegado a nuestras vidas para traer esperanza, para traer salvación. Pero la vida cristiana no termina en las aguas del bautismo. La vida cristiana comienza en las aguas del bautismo
y va a terminar el proceso de transformación, adelantándome un poco, el día que usted muera o el día que Cristo venga. Sigamos creciendo, sigamos transformando nuestras vidas, dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas, comencemos nosotros a vivir buscando las cosas de arriba, a poner la mirada en los cielos y no en la tierra, a hacer morir lo terrenal en nosotros, a no dejar controlarnos por nuestros deseos. Amén. La herramienta que tenemos que usar para la transformación y para el cambio es el conocimiento. Por eso Pablo le da tanta fuerza a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el resultado de una vida transformada. Sin conocimiento no vamos a poder ser transformados. Sin renovación no puede haber transformación. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, no se amolden al mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No puede haber transformación sin renovación de mente. Y la renovación de mente solamente es dada a través del conocimiento. Un conocimiento que adquirimos no para llenarnos de conocimiento, sino para aplicarlo en nuestra vida. Conocemos, aplicamos, ahí está la transformación y el cambio. Que Dios les bendiga. Un abrazo grande para todos. Les amo en el amor del Señor y gracias por la paciencia, por haberme escuchado por tanto rato.